que además de esta faceta diplomática tiene también esta faceta literaria. Exactamente. Bueno, habemos muchos escritores que son diplomáticos y algunos diplomáticos que también son escritores. ¿Cuál es su caso? Yo empecé, si bien yo siento que he podido ser escritor desde muy joven, yo recién he empezado a publicar hace 10 años más o menos. Es decir, yo he tenido mucho más avanzada mi carrera como diplomático para empezar a mostrarme como escritor. Pero ahora yo me siento igualmente por los dos lados, porque este es ya mi tercer libro que voy a presentar en esta feria y espero escribir unos cuantos más. Antes había publicado un libro de literatura infantil en Caja Negra también. Efectivamente, el año pasado publiqué una pequeña novela para niños con Caja Negra y el año 2007 publiqué un libro de relatos con Editorial San Marcos. Ese libro incluía un relato con el que yo gané el premio de Caretas, el primer premio del cuento de las 2000 palabras. Ahora, este libro que usted va a presentar es un libro de microrelatos, ¿verdad? Ars brevis vita longa. Exactamente. Digamos que es un género distinto, ¿no? Distinto a la novela, distinto al cuento. Si bien obviamente es relato y es ficción, lo que tiene como diferente es que es muy corto. Se distingue por la brevedad, ¿no? Resulta que hay muchísimos autores que se dedican a esto. Yo la verdad, cuando empecé a escribir no sabía la cantidad de autores que habían, tanto en el Perú como por supuesto fuera del Perú. Y es tal el número que, por ejemplo, ya por lo menos en el Perú hay dos antologías de autores de microficción, ¿no? Hay la de Minardi y la de Ronnie Vázquez, ¿no? Y entre ellos están muchos nombres muy conocidos de nuestra literatura, ¿no? ¿Cómo fueron surgiendo estas microhistorias? Bueno, en mi caso, todos son textos que tienen 100 palabras. Ese es un límite que me he autoimpuesto, digamos, ¿no? Porque la microficción o la minificción o el microcuento o el microrelato, que son un poco todas las denominaciones que tiene este tipo de literatura, digamos que no tienen un límite muy preciso. Hay desde una línea como el famoso cuento del dinosaurio de Monterroso, hasta, digamos, cuentos que tienen una página y media, digamos, y también son considerados como microficción, ¿no? Las mías tienen 100 palabras, y tienen 100 palabras porque hace unos años, sí, a partir del año 2002, un amigo peruano que vive en Portugal tenía una página de literatura y él abrió una sección para textos de 100 palabras y me invitó a colaborar. Y entonces yo empecé a hacer textos de 100 palabras exactamente para colaborar con mi amigo en su página. Y a partir de ahí, bueno, me quedó esta idea, ¿no? de buscar pequeñas historias y limitarlas exactamente a las 100 palabras, ¿no? Y de hecho, en mi primer libro de relatos del año 2007, yo incluí 10 pequeños relatos de estos, que ahora están recogidos también en este libro. Pero me quedó eso en la cabeza y he seguido durante estos años escribiendo pequeños relatos y ahora, bueno, ya los he juntado. Y en esta edición que estamos presentando el día de mañana, son relatos y además con fotos, ¿no? Cada relato tiene además una foto que más o menos tiene algo que ver con el texto, fotos de una fotógrafa peruana, Luciana Merino, que también ayuda a que este texto pues tenga, si se quiere, un poquito más de realce, ¿no? Y a partir del título puede sugerirse que hay como reflexiones o otro es el eje temático. ¿Cuál es? En realidad yo he invertido la famosa frase latina que es ars longa vita brevis, ¿no? Entonces, como se trata de textos muy pequeños,
yo invertí y puse Ars Brevis Vita Longa, ¿no? Y bueno, no hay, los textos son de todo en realidad. Si bien hay una primera parte que se llaman fábulas, ¿no? Y se llaman fábulas porque un poco toman las famosas fábulas de Esopo, de Samaniego, las condenso en unas cuantas frases, pero las convierto en otra cosa, o sea, terminan en algo distinto. No como la fábula tradicional, sino mi idea es precisamente darles un giro, una variación. Y por supuesto no necesariamente tienen algún tipo de enseñanza o de moral o de eso, ¿no? Y los demás textos, en fin, se pueden leer absolutamente independiente y no tienen un lado filosófico o un lado de enseñanza. Son simplemente para leer y, no sé, si les gusta reírse un poco o hacerlos pensar. Y esta opción por el microrrelato obedece a razones prácticas, es decir, el tiempo que puede dedicarle a la escritura. En parte sí, porque de hecho escribir un texto corto se hace, bueno, más rápido, pero eso implica también tener 50 ideas distintas para hacerlo, ¿no? A veces un cuento es solamente un par de ideas que se convierten en un cuento normal, digamos, de, no sé, 2000 palabras. Aquí hay que tener 50 ideas distintas. Entonces implica un poquito más de imaginación, pero también implica también un trabajo de edición bastante arduo a veces, ¿no? Porque hay que buscar precisamente esa concisión, ¿no? Hay que buscar que las palabras sean las palabras precisas, ¿no? Porque no se puede desperdiciar ninguna palabra, ¿no? Entonces eso implica también un trabajo que no es tan sencillo. Y ahora mismo está escribiendo alguna otra historia, quizás un cuento, una novela. Sí, bueno, tengo en preparación un conjunto de relatos, de cuentos, digamos, tradicionales, ya no microficciones. Sí, pienso armar un volumen de relatos, de unos 10, 12 relatos que, en fin, no sé cuándo estarán listos, ya tengo avanzados varios de ellos y bueno, espero tenerlos de aquí al próximo año probablemente. ¿Cuál diría que son los libros, si pudiera acaso recordar 5, que lo han marcado, que considera que para usted como lector es importante y que recomendaría leer incluso? Ah, bueno, bueno, son muchos, pero el libro, y creo que en esto no soy muy original, pero el libro que quizás también por mi generación que más me marcó fue La ciudad y los perros, ¿no? Definitivamente fue una revolución cuando lo leí la primera vez. Yo venía de leer a Julio Verne, digamos, todas las aventuras juveniles de los franceses, qué sé yo, y leí La ciudad y los perros y me transformó. No podía imaginar que podía existir una cosa así, y más aún de un autor peruano. Con eso, a partir de eso empecé a leer ya todo lo que me cayó en las manos de Vargas Llosa, de Bryce, y de ahí a todos los latinoamericanos, etcétera, ¿no? Creo que Rayuela es otro libro que también me marcó mucho. Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano, fue otro texto importantísimo. Qué sé yo, me gustó muchísimo Al este del paraíso de John Steinbeck. Fue otro libro que también me guió mucho de joven, cuando empecé a leer. Y quizás diría yo Un mundo para Julius, también de Alfredo Bryce.